De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Antes que cambiar los reinos, deben cambiar los hombres, de manera similar a aspirar con devoción al reino de los cielos. En verdad, el revolucionario debe entregarse en cuerpo y alma para que el comunismo sea en este mundo. De lo contrario, no será, teniendo que ser un asunto de la colectividad humana. Evidenciándose que el pretendido camino al socialismo resulta obstaculizado por la injerencia imperialista, deviniendo prácticamente imposible el superar la presión-represión reaccionaria para un gobierno periférico en el entorno geopolítico y geoeconómico del sistema mundo capitalista, puesto que en cuanto se revela contra el orden internacional, de inmediato queda bloqueado y aislado, pretendiendo la transición al socialismo se efectúe por causas legales, empleando procedimientos democráticos en donde imperan las pseudodemocracias periféricas subordinadas al imperio. Intento que en los parámetros de la democracia burguesa, electorera y pseudo-representativa, se muestra ineficaz de superar procedimientos diseñados para garantizar la dependencia para con la metrópoli, nulificado en el envolvente cual enraizado orden internacional capitalista. Asesinato o suicidio. El dilema persiste irresoluble ante la falta de firmeza en la indagación post-mortem, así como la exhumación realizada hace unos 3 años. Pues, si los perpetradores del asesinato hicieron lo concerniente para ocultarlo, la indagación que pretende dar con lo verdaderamente acontecido, auscultando el cadáver, no mostró la eficiencia requerida por falta de voluntad de los deudos, quienes prefieren conformarse con la versión oficial, pero creada por los militares. Recién, un analítico reduccionista presenta 3 objeciones a la tesis del magnicidio, aprovechándose de la falta de pruebas concluyentes a favor del presunto asesinato. Pero es el caso que tampoco las hay para la comprobación del suicidio, no al menos las que pretende proporcionar basándose en los testimonios del doctor Gijón, quien los pretende como cierto, apoyándose en el empleo de la lógica abstracta, garante de cientificidad, como lo señala el profesor y epistemólogo norteamericano S. F. Baker. Cuando nos enfrentamos con un caso concreto en el que los fenómenos observados pueden ser explicados por varias hipótesis, unas más simples y otras más complejas, deberíamos inclinarnos a invocar la noción de simplicidad. Siendo iguales los factores restantes, es la hipótesis más simple la que debería ser vista como la mejor confirmada. Reduccionismo propio de quienes se refugian en la autoridad científica para pretender tener la razón plausible, recurso empleado frecuentemente por el cientificismo aliado a la derecha, que no le viene nada mal a los regímenes tecnocráticos. Cuando quede cierto, la lógica abstracta no explica caso concreto. Aquí la hipótesis simple resulta inducida y no ayuda a desenredar la maraña compleja de una acción sin lugar a dudas encubierta por los militares y así oscurecida y complicada en la confusión, lo que no está en duda. En realidad, el dilema entre asesinato o suicidio se reduce a lo primero, puesto que en el caso de lo segundo, habría sido un suicidio bajo presión inducido a cometerlo, dada la derrota ya total del gobierno de unidad popular. Sería un suicidio realizado con honor por el guerrero vencido, quien así cumple con su palabra de no salir vivo de la sede del gobierno chileno, honrando el mandato constitucional otorgado por voluntad popular. Tesis que manifestó y sostuvo el presidente meses antes y a pocos días del trancazo, cuando la escalada terrorista en contra de su gobierno comenzó a tornarse álgida. Palabra reiterada y cumplida en los momentos difíciles ante los colaboradores más cercanos que lo acompañaban, resguardándose del asalto al palacio. En ambos casos, la culpabilidad recae en el imperio y sus esbirros, el hacedor del acoso y los perpetradores del crimen, puesto que la presión por ellos ejercida lleva a circunstancias extremas en las que Allende no encuentra alternativa para quien ha jurado corresponder con honor a su investidura. Ciertamente que la versión de lo acontecido en esas horas trágicas
presentada en este artículo, se quiebra en parte ante el hecho confirmado de que Augusto Olivares sí se suicidó antes de la rendición ordenada por el presidente, ejemplo que pudo incitar al mandatario a imitarlo, pero las supuestas pruebas de testigos presenciales que constatan el suicidio son tan frágiles como las propias del magnicidio. El testimonio en el que se basan las objeciones presentadas por Benítez, tomando en cuenta el testimonio presentado por el doctor Gijón, al intendente de Palacio, Enrique Huerta, y al detective David Garrido, junto con otros 2 policías, tropieza con lo referido por Vega Contreras en el caso del doctor Gijón, y no supera lo por este autor manifestado de que la muerte de Allende o su cadáver originalmente se conduce al Salón Rojo, en donde pudieron efectuarse los disparos que simulan el suicidio, para después ser trasladado al Salón Independencia, en donde esta otra versión asevera que aconteció el suicidio. El testimonio del doctor Gijón queda desacreditado, anulando la objeción categórica que pretende Benítez, no siendo el médico personal de Allende y viéndose obligado a presentar tal versión estando preso y amenazado por la dictadura. Las evidencias no dan hasta la fecha para sostener una u otra afirmación, y sí, lo acribillaron. Los militares no tienen dificultad en ocultarlo, simulando el suicidio y realizando una autopsia encubierta. Ni siquiera la viuda pudo contemplar el cadáver, herméticamente cerrado en el ataúd hasta ser enterrado. E incluso posteriormente los milicos cambiaron el espacio arquitectónico en el Palacio de la Moneda, comportamiento prototípico de quienes requieren encubrir un crimen. Es evidente que los golpistas lo querían muerto. De manera tal que ante la carencia de evidencias contundentes, la hipótesis del magnicidio cobra mayor veracidad por lo subsecuente acontecido con el cadáver, resultando incontrovertible el que la dirigencia militar procediera a manipular el cadáver y ordenara la autopsia secreta. ¿Qué tenían que ocultar si, como aseveran, Salvador Allende se suicidó? Debieron ser los más interesados en que la autopsia fuera practicada en el lugar adecuado, por médicos especialistas de prestigio y presentando las evidencias incontrovertibles del informe con los registros específicos como fotografías. Nada de eso ocurrió, y el que oculta, miente. Estando de por medio la indisposición de familiares cercanos, la viuda y la hija, que prefieren dejar el caso como está, aceptando el carpetazo. Disposición que refleja cambios en la actitud e incluso en la línea política de la propia hija de Salvador Allende. Pues ahora resulta que esta otra socialista, dirigente del Partido Socialista de Chile, se inconforma por la condena impuesta al sedicioso de Leopoldo López, en seguimiento a las declaraciones proferidas por Felipe González, prócer del pseudosocialismo comparsa del capitalismo en la era neoliberal. Uniéndose al coro del club de reaccionarios pagados con dólares, que efectúan la guerra de propaganda negra en contra del régimen bolivariano, atreviéndose este falso socialista y ya descubierto político narco a calificar al régimen de Maduro de ser peor que el de Pinochet en el respeto a los derechos humanos, mentira propia del patrón discursivo en que están empeñados los del club de reaccionarios, confirmando la falsa política de esos partidos y políticos que alguna vez se pretendieron de izquierda. Amnesia de lo ocurrido en Chile, que terminó por costarle la vida a su señor padre. Puede ser más el miedo y la alienación confortable desde dentro del sistema. Con tal actitud de la hija, se comprende el que aceptaran el término definitivo de la indagación jurídica. Si bien un nieto de Salvador Allende reclama que la actitud de su tía no debe expresarse en nombre de Allende ni del socialismo chileno, en un artículo escrito en Caracas, ciudad en la que reside Pablo Sepúlveda Allende. Artículo en el cual el nieto le critica a la tía la actitud que toma al pretender desconocer la evidente semejanza de lo ocurrido en el trancazo en Chile con lo que acontece ahora en Venezuela. Los tiempos y los procedimientos pueden cambiar, pero el fin perseguido es el mismo, así como el perseguidor. Acoso del imperialismo yanqui sigue siendo el nombre del juego. Lo que ocurre en un contexto social en Chile, en el que se patenta año tras año que el neoliberalismo que impuso la dictadura no hace sino continuar con los gobiernos democráticos, depredación irrefrenable de los más preciados recursos naturales entregados a transnacionales, mientras que el asedio y la represión brutal a las comunidades mapuches por parte del gobierno socialista de Bachelard y de la tía continúa. Confirmando el nieto que el Chile actual pasa por uno de sus peores momentos en lo referente a la legitimidad del gobierno ante la ciudadanía, abundando la corrupción estructural, por igual
a cómo sucedía en la dictadura, ocurriendo en Chile lo mismo que en cualquier otro país pseudodemocrático del concierto de falsetes que abundan por el mundo. El empresariado pudiente compra el ejercicio político. Los herederos de Pinochet se mueven a sus anchas, sobornando a los partidos contendientes y a los funcionarios en ejercicio público, incluido sea el Partido Socialista, actualmente instalado en el Palacio de la Moneda, remodelado desde que Pinochet lo afrentó. No faltando en el actual régimen los exsocialistas de Allende conversos, aclimatados al neoliberalismo triunfante, constatándose que la reacción antisocialista sigue ganando batallas en Chile como en el mundo entero. El Partido Socialista de Chile se unifica con el resto de membretes políticos cooptados por los capitostes, siguiendo el camino abierto por el Partido Obrero Socialista Español, prototipo, después del de Mitterrand, de un gobierno nominalmente socialista, en los hechos mera comparsa de los regímenes neoliberales, izquierda corrompida deviniendo en un falsete que comprueba el predominio de la derecha y el fracaso de lo socialdemocrático, nulificado en los laberintos de la democracia burguesa, ni alternativa ni vía de transformación, solo comparsa legitimada, cuando no, como en la Francia del farsante Hollande, en la apoteosis de la falsificación que mantiene la política neoliberal llevándola a los extremos, yuxtapuesta con un imperialismo de segunda, ejercido ahora en contra de Siria, respaldando el terrorismo por igual a como lo venía haciendo Sarkozy. Salvador Allende no descansa en paz. Su fantasma no acepta el suicidio, como tampoco el seguimiento del pinochetismo prolongado con la pseudodemocracia del pseudosocialismo que perpetuó en Chile la dictadura neoliberal. Triunfo consumado del imperialismo que lo destituyó.